Hola, queridos niños, que el Señor les bendiga. Espero que estén todos bien allí en sus casitas. Vamos a iniciar la clase de hoy día domingo de nuestra escuela dominical. Vamos a orar. Siempre lo hacemos, ¿cierto? Para conversar con el Señor. Cerremos los ojitos, ¿ya? Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre amado, de seguir, Señor, conociéndote a través de tu palabra, seguir, Señor, sirviéndote, adorándote, Padre Santo. Te bendecimos en esta hora. Te pido, Señor, que en esta hora tú, Señor, visites a cada niño allí en sus hogares, Padre Santo, los que están viendo esta grabación, Señor amado, y derrama, Señor, bendiciones, Señor, en cada hogar, Padre Santo, de tus hijos, de todos aquellos que están, Padre Santo, en esta hora, Señor, conectados en las clases, en las diferentes clases, Señor, y también en aquellos que están, Padre amado, en la iglesia, Padre, de forma presencial. Te bendecimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, vamos a escuchar una alabanza para bendecir y adorar el nombre del Señor, y luego vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. El Santo de Israel está aquí, ha descendido.
La langosta pertenece a un amplio número de insectos, comúnmente llamados saltamontes. Sin embargo, a diferencia de ellos, las langostas tienen la capacidad de cambiar su comportamiento y hábitos, lo cual les permite migrar a grandes distancias. En su recorrido llegan a formar enjambres que llegan a ser muy densos y con gran movilidad. Estos enjambres son capaces de devorar grandes cantidades de vegetación y cultivos, y cuando estos infectan muchos países y sus ciudades, se convierten en una poderosa plaga. Las plagas de langostas del desierto, la especie más destructiva de este insecto, tiene el potencial de comer un día la misma cantidad alimenticia que 35.000 personas. Niños, ¿qué les pareció el video de las langostas? Son insectos, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han visto una? Tal vez pueden que hayan visto un saltamontes. Recuerdo que cuando yo era niña se veían mucho los saltamontes en el cerro, donde no habían casas, allí uno podía ir caminando entre la vegetación. Muchas veces uno podía encontrar de repente un saltamontes. Y los saltamontes son muy parecidos, son familiares de la langosta. Qué increíble ver que un insecto, un animalito tan pequeño, juntándose en cientos y miles, puedan provocar tanto daño. Llegar a comer todo un cultivo, provocar prácticamente que se seque la tierra, ¿cierto? Comiéndose las hojas, las cortezas de los árboles, todo fruto. Increíble, niños, que hay lugares, hay países donde por clima, por diferentes situaciones, viven este tipo de, de plagas. Pero hoy en día existe la posibilidad de tener productos químicos que eliminan ese tipo de plagas para que no afecten a las personas, porque esos cultivos después van a ser la alimentación que tiene cada familia en su casa, ¿cierto? Cuando vamos a la feria compramos las verduras, en el supermercado compramos el arroz. Entonces, el daño que provocan las langostas es muy, muy grande, muy tremendo. ¿Saben por qué yo les mostré este video? Porque la clase, la lección del día de hoy, trata sobre una situación muy particular que vivió el pueblo de Israel. Ellos habían sido afectados por una tremenda plaga, una terrible plaga de langostas, que así como ustedes veían ahí en el video, provocó mucho daño en los cultivos de este pueblo, en los cultivos de los trigos, de los granos, ¿cierto? También provocó daño en los viñedos. ¿Ustedes saben cuáles son los viñedos? Donde se siembran los parrones de uvas. Entonces, ¿saben qué, niños? Eran tantas, tantas las langostas, una plaga tan grande que provocó un daño enorme y estos cultivos se perdieron lamentablemente. Entonces este pueblo había sido azotado por esta plaga de langostas, también habían sufrido por largo tiempo sequías, también eran invadidos por pueblos extranjeros. Recientemente habían sufrido el ataque de un pueblo extranjero que querían apoderarse de todas sus cosas, sus posesiones, su tierra. Entonces el pueblo se vio obligado a enfrentarse a este pueblo. Y siendo ya, habiendo padecido todo esto, Dios envía a este pueblo que estaba siendo tan atormentado a un profeta. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los profetas? Los profetas eran aquellos hombres muy cercanos a Dios, muy hombres de oración, hombres muy, cierto, con una vida muy correcta, entregados a vivir siempre eh, leyendo las escrituras, orando, siempre en contacto con Dios. Entonces Dios los escogía para enviar mensajes al pueblo de Israel. ¿Para qué, dirán ustedes? Ustedes ya conocen que este pueblo de Israel era un poco porfiadito y estaban siempre cayendo
en mucho pecado, cometían muchos errores. Entonces Dios cada cierto tiempo enviaba a un profeta para que este pueblo pudiera reconocer que se estaban equivocando y pudieran entonces ellos volverse a Dios. Este profeta se llamaba Joel. Y ahora, niños, vamos a leer en la palabra del Señor, vamos a buscar ahí en nuestra Biblia el libro de Joel. Este libro está en el Antiguo Testamento, es un libro pequeño, no es un libro muy extenso, solo tiene 3 capítulos y vamos a buscar allí en Joel capítulo 2, en el versículo 32, vamos a leer un mensaje que entonces Dios le manda a este pueblo de Israel. Y dice allí la palabra del Señor, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Entonces llegó este profeta llevando una palabra de aliento a este pueblo que estaba sufriendo, ¿cierto? Había ya sufrido estos embates de la naturaleza, la sequía, también la, la plaga de langostas y también el ataque de este pueblo enemigo. Y entonces ellos necesitaban, ya estaban muy cansados, muy, eh, a lo mejor entre ellos mismos se peleaban por lo que estaba sucediendo, no sabían qué hacer. Y llega entonces este profeta que les llega a decir en qué se estaban equivocando, ¿cierto? Que estaban sumidos en estos pecados y que ellos no estaban en contacto con Dios, no estaban orando, no hacían lo que Dios tantas veces les había indicado, que hicieran lo correcto. Entonces Joel les da este mensaje que Dios le envía a este pueblo y les dice, ustedes deben arrepentirse con todo su corazón. Saben, niños, que en esos tiempos era común, normal, que una persona que estuviera padeciendo alguna situación grave, de enfermedad o cualquier cosa que hubiera sucedido en su familia, ellos rasgaban sus vestiduras. ¿Saben lo que es eso? Su ropa ellos la rompían. ¿Se acuerdan que en el pueblo usaban túnicas? Era normal que ellos usaran túnicas, entonces ellos rasgaban sus túnicas, su ropa, y en sus caras echaban ceniza. Y esto lo hacían para que todos los demás supieran que esa persona estaba padeciendo algún problema, alguna dificultad, ya sea de enfermedad o eh, que no tuviera que comer, cualquier situación que estuviera viviendo, situación mala. Entonces, eso lo hacían para que los demás los vieran. Pero en este caso, Joel les dice, rasguen sus corazones, no sus vestiduras, no para que todos los demás sepan, sino esto va a ser algo íntimo que van a tener con Dios. Ustedes vayan, arrodíllense, oren, clamen, clamen. Clamar significa orar, pero como sufriendo, o sea, reconociendo con todo el corazón, con toda la mente, lo que uno está haciendo mal. Eso es clamar, llorando, gimiendo al Señor. Entonces Joel les dice a este pueblo, rasguen sus corazones, humíllense delante del Señor. No sean más altivos, no sean más egoístas, eh, no sigan cometiendo los mismos errores. Arrepiéntanse con todo su corazón. ¿Saben que Joel les dice a este pueblo que hagan esto? Porque también Dios es un Dios de amor. Ustedes lo saben, niños, ¿cierto? Que Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es fiel, verdadero. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo los atributos de Dios. Y Dios nos demuestra su amor, ¿cierto? Su misericordia.
Entonces Joel le explica a este pueblo que si ellos se arrepienten con todo su corazón, Dios les va a entregar bendiciones. Y entonces Joel le entrega unas promesas que vienen de parte de Dios. En primer lugar, Joel les dice que Dios le va a restaurar todo lo que han perdido, todo lo que les ha sido arrebatado a raíz de este tiempo que habían vivido en tanto pecado, sus tierras, sus cultivos, todas las posesiones, todo lo que a ellos les entregaba el sustento, todo eso Dios los iba a restaurar. Ellos iban a recuperar todo lo que habían perdido. En segundo lugar, que Él va a derramar de su Espíritu Santo en todo aquel lugar donde su nombre fuera invocado, en todo lugar donde hubieran familias orando, donde hubiera gente que se hubiera arrepentido de sus pecados, donde hubieran gente clamando, Dios iba a derramar de su Espíritu. Y esto significa que la presencia de Dios iba a estar con ellos en todo tiempo, en todo lugar, mientras ellos estuvieran buscando a Dios, mientras ellos fueran fieles, mientras ellos estuvieran siempre arrepintiéndose y tratando, arrepintiéndose de sus pecados, pero también tratando de hacer lo bueno siempre delante de Dios, obedeciendo a su palabra. Y también Joel les promete que Dios les va a dar salvación, como lo decía el texto que leímos, ¿cierto? Aquí en Joel 2:32, que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Esto significa que ellos, siendo hijos de Dios y teniendo su corazón limpio, llevando una vida correcta, ¿cierto? Cuando ya no estuvieran, digamos, vivos, cuando ya murieran, ellos iban a ir a la presencia del Señor, ¿cierto? Teniendo salvación, porque ellos ya habían reconocido sus pecados y se habían arrepentido. Niños, así como Joel le entrega promesas a este pueblo, que así como ellos han cometido errores, pecados, pero si se arrepienten, Dios les va a, a dar bendiciones. Asimismo, en nuestra vida nosotros debemos estar siempre pidiéndole al Señor que nos perdone. Ustedes a esta edad, ustedes ya pueden darse cuenta cuando cometen algún pecado, cuando pelean, cuando se enojan, cuando puede que hayan sacado algo que no les pertenece, algo que es de otra persona y tomarlo sin permiso, y diferentes tipos de situaciones que a veces los seres humanos cometemos y que Dios no aprueba. Nosotros debemos entonces arrepentirnos, nosotros debemos andar en obediencia, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que andemos como este pueblo de Israel, allí rebelde, equivocándose una y otra vez, ¿cierto? El Señor quiere que siempre estemos en bendición, pero como somos porfiaditos, nos equivocamos, entonces Él nos da esta oportunidad, como a este pueblo de Israel, de arrepentirnos y entonces Él va a derramar de sus bendiciones, de su espíritu en nuestra vida. Y así nosotros podremos llevar una vida correcta como Dios quiere, porque solamente eso es lo que Él espera, que nosotros podamos vivir felices, podamos vivir tranquilos, siempre confiando en Él, siempre estando allí con su presencia en nuestra vida, orando, ¿cierto? Cantando alabanzas, leyendo su palabra. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, niños, y que el Señor nos ayude para que no seamos como este pueblo de Israel, que una y otra vez Dios tenía que estarles mandando estos profetas para que les dijeran las verdades, ¿cierto?, respecto de su mal comportamiento y pidiendo que se arrepintieran, porque ellos cada cierto tiempo se caían en este tipo de cosas, faltándole el respeto a Dios y desobedeciendo su palabra.
que no sea el caso de nosotros, que el Señor nos ayude a que podamos vivir, ¿cierto?, obedeciéndole y pudiendo ser buenos hijos cada día. El texto del día de hoy, niños, es: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Repitámoslo nuevamente. Es cortito, así que se lo pueden aprender. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32a. Los invito a orar para que demos término a la clase del día de hoy. Cierren sus ojitos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú cada día nos das una nueva oportunidad, Señor, de poder enmendar nuestros errores, en poder, Señor, arrepentirnos cuando nos equivocamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos hacer lo correcto, para que podamos hacer lo que a ti te agrada, Señor, y honrarte, Padre Santo, en todo tiempo. Te pido que tú, Señor, puedas bendecir la vida de los niños, Señor, que ellos puedan ir cada día atesorando esta palabra, cada enseñanza de la escuela dominical en sus corazones, en sus mentes, y que ellos puedan, Señor amado, anhelar, Señor amado, el poder honrarte a ti en todo. Te pido que tú bendigas cada una de las familias, Señor, de los niños, que tú, Padre amado, los sigas protegiendo, los sigas ayudando, Padre amado, y que, Señor, ellos puedan seguir recibiendo de tus bendiciones, porque tú, Señor, eres un Dios poderoso, fiel y verdadero. Gracias te damos, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, que tengan una semana muy bendecida y nos estaremos viendo en la próxima clase presencial. Que el Señor les bendiga.